Bien, buenas, estamos con Lucía Damer, ella es socióloga y doctora en ciencia política, es una investigadora muy reconocida en el mundo académico, pero también en el mundo de las políticas públicas en temas de seguridad ciudadana y otros más. Lucía acaba de publicar y presentar en el Perú Anatomía del Poder Ilegal, un libro de imprescindible lectura para quienes queremos conocer el complejo tema de la seguridad ciudadana, la criminalidad organizada y el impacto que esto tiene sobre la sociedad y el Estado. El poder ilegal es la conjunción de tres elementos. Por un lado, muchos mercados ilegales, desde las drogas hasta la ropa usada, ¿cierto? Estos mercados que generan mucha ganancia, cuyo objetivo es lavar el dinero que consiguen, ¿cierto? En la legalidad. Por otro lado, unos niveles importantes de corrupción política, institucional, individual también. Y en tercer lugar, una incapacidad del Estado para hacerse frente a estos problemas que son problemas estructurales. No solo una incapacidad del Estado por los propios, digamos, incapacidades de eficiencia, de eficacia, por la capacidad de estar en el territorio, sino también porque no se priorizan las cosas que deberían de priorizarse. Entonces tú tienes un problema de un tamaño gigante y un Estado que tiene una respuesta a ese problema más bien minúsculo. Mira, el Perú tiene una situación geográfica que permite que muchos de los mercados ilegales de América Latina transiten por acá. Por ejemplo, cuando tú miras el tráfico de migrantes, especialmente venezolanos, que muchos fueron hacia Chile, bueno, tuvieron que pasar por Perú de alguna forma, ¿cierto? Muy pocos pasaron por el lado brasileño en realidad. Entonces ahí tú ves que hay un movimiento de muchas personas que no solamente se quedaron en Perú, sino que luego, ya sea directamente o después de un tiempo, pasaron de acá hacia Chile. Ese es un mercado ilegal gigante. Luego tú tienes un problema de trata de personas, que es un problema gigante también en Perú. Por supuesto, la droga. Perú es el primer, si no el segundo productor de cocaína del mundo. Históricamente, hoy día, después de 30 años, producimos más que hace 30 años atrás. Y ahora la emergencia de todos los delitos ambientales, ¿no? Los delitos ambientales han ido pasando de ser delitos que parecían como artesanales a pequeñas y grandes industrias como la minería ilegal, la tala ilegal, todo lo que tiene que ver con la Amazonía, que es un territorio que, como ya sabemos, por muchos años, en el lado peruano principalmente ha sido abandonado, ¿no? Porque la Amazonía colombiana tenía el tema de la guerra, y los brasileños sí tienen ciudades más importantes, sí tienen incorporada la Amazonía dentro de su estado real, y nosotros no. Entonces lo que pasa en el Perú, creo, es la presencia de múltiples mercados. ¿Qué es lo que sucede? Que estos mercados tienen en la base pequeños y medianos grupos, si quieres, criminales, estructuras criminales medianas, y esas estructuras no siempre tienen dinero disponible, y ahí es donde crece la extorsión, que es otra herramienta en los mercados ilegales. Porque lo que pasa es que todos estos mercados, ¿cierto? Por supuesto, no en las ciudades capitales, porque en las ciudades capitales está el poder económico, el poder político, entonces los mercados muchas veces juegan en los márgenes, pero en las ciudades medianas, intermedias y más pequeñas, lo que uno encuentra es que el poder real de generación de trabajo, de inversión pública, si no miremos lo que pasa en el COVID en muchos territorios, quienes ayudan a dar comida a mucha gente son la gente que tiene dinero de las actividades ilegales. Entonces esas actividades ilegales al final del día que generan dinero también generan voluntad y capacidad política. En algunos territorios tienen que tener control territorial para que no les aparezca un competidor, ¿cierto? Por ejemplo, la droga, bueno, los territorios de movimiento de armas, en fin. En otros tipos de mercados no necesariamente tienes que tener control territorial. Para la extorsión, por supuesto, necesitas también control territorial. Y el avance ha sido de un mecanismo de control territorial puntual, territorial de barrio, si quieres, a un control mucho más grande, tipo municipio, porque en paralelo, y esto es muy largo de explicar, pero en paralelo los partidos políticos desaparecieron. Entonces, al final, ¿quién tiene una llegada al ciudadano real? Muchas veces los mercados ilegales o las organizaciones criminales, mucho más que cualquier otro partido. En muchos lugares el Estado tiene una relación ambivalente con estos mercados, porque históricamente hace, no sé, 20 años la teoría era que los mercados se instalaban y la criminalidad se instalaba en aquellos lugares donde no había Estado. Hoy día
de alguna forma hay Estado en prácticamente todos los lugares, ya sea porque hay colegio, porque hay salud, porque hay militares, porque hay policías, ¿cierto? Tal vez hay policías en menor cuantía, pero algo hay. Pero la relación que tiene el Estado, las diferentes fuerzas del Estado en los territorios con los mercados ilegales es una relación de ambivalencia, de soporte, de ver que funciona, por ejemplo, el tráfico de personas y hacerse los que no lo están viendo, ¿cierto? De concentrarse en perseguir, no sé, la marihuana y no mirar lo que pasa con algunas otras actividades que claramente son ilegales, pero para las cuales el Estado o no está preocupado o lo deja pasar, dependiendo si es un tema de ineficiencia o de corrupción. Entonces, estos espacios liberados, digamos, que tú dices, no, acá solo está, son espacios como en algunos lugares en la Amazonía o algunos barrios, ¿cierto? Pero lo más dramático es que en general la ciudadanía siente que está agobiada por el extorsionador, pero que también pasa la policía por la puerta de su casa. Entonces sería mejor decir, mira, en realidad acá no hay nada y solamente queda el extorsionador. Pero la gente dice, no, está la policía, ¿qué pasa? Pero yo ni siquiera puedo denunciar porque si están coludidos. Creo que generalmente es la corrupción la forma. La intimidación también. Ahora en algunos países de América Latina lo que encuentra es que esa plata ilegal se convierte en plata legal para comprar industrias enteras, para invertir en mercados, en negocios, en la generación de empleo. Entonces se va difuminando un poco, ¿no? La visión entre lo legal y lo ilegal. Y creo que el Estado pues está al debe en términos de, por ejemplo, en el caso peruano, cuando uno dice, bueno, la minería ilegal es muy importante como un problema, ¿cierto?, en la Amazonía. Bueno, habría que preguntarse cuántos fiscales tenemos investigando esos casos, cuál es la capacidad de investigación, cuál es la presencia policial. Y yo te aseguro que cuando veas los datos en detalle vas a decir, bueno, en realidad esto no es una prioridad. A ver, impacta de formas directas e indirectas, ¿no? Tú tienes en muchos, digamos, primero, todas las víctimas, directas e indirectas, tienen consecuencias de salud mental, tienen consecuencias físicas. Hay millones de años de vida activa perdidos en América Latina por la gente que ha quedado herida, ¿cierto? O psicológicamente dañada por haber visto situaciones de trata o haber sido víctima de trata. No hay migrante que se haya movido por el tapón del Darién que no cuente las atrocidades que significan eso, o las miles de mujeres que salen de Centroamérica hacia Estados Unidos, que básicamente saben que van a ser ultrajadas por servicios públicos y por cualquiera que está por ahí en el camino. Y evidentemente también tiene la consecuencia más compleja y es la normalización de la violencia. Entonces una cultura, una sociedad donde al final del día la forma de relacionarnos es una forma violenta. Yo creo que eso uno lo ve en la calle todo el tiempo, ¿no? Y no solamente en la calle, en lo digital también, que se ha instalado, no podríamos decir que solo por los mercados ilegales, pero es evidente que cuando uno tiene o uno vive en una condición donde hay un gobierno criminal de tu territorio, por ejemplo, o donde tú ves que se viola flagrantemente las leyes todo el tiempo, bueno, tu sensación de abandono, de orfandad, de desprotección es tan grande que te genera pues unos mecanismos de defensa que terminan hechos de violencia también. Uno de los problemas principales que uno ve en muchos países, yo creo que Perú es un ejemplo de eso, es que a problemas complejos la política resuelve con soluciones simples, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tengo un gran problema de mercados ilegales, lo voy a resolver entonces con ley de delito sistemático, que está mal hecha además, ¿no? O sea, realmente y la ciudadanía se empieza a acostumbrar a que esto es puro titular, ¿no? Como las redes sociales, 140 caracteres para resolver un problema estructural. Y luego te dicen, qué raro que en Perú hay tanta debilidad política, pero la economía va bien. Pero la verdad es que el contrafactual debería ser que este es un país que creció por 20 años a un ritmo tan grande que no se deberían morir los niños de frío en el invierno. Cierto que tú no deberías de tener que la gente se fue caminando en el COVID, pero entonces efectivamente yo creo que ahí hay una mirada del Estado, que es una mirada que está al debe, ¿no? Y la pregunta es, ¿será que verdaderamente existe un Estado donde todos somos parte, o esto es como la primera construcción de las repúblicas donde el Estado era para los que estaban, no sé, en 3 distritos de Lima, ¿no? Y realmente los otros se salvan como pueden. El problema del se salvan como puede como modo de desarrollo
es que hoy en día si se salvan como puede trae armas, ¿no? Trae mecanismos de autoprotección. Y mi impresión es que aquellos que toman decisiones muchas veces en los gobiernos, pero en otros poderes del Estado también, bueno, no están viendo las fotos más grandes del problema, es una foto más chica, ¿no? Y lamentablemente ante eso aparece Bukele como una solución. El fenómeno de El Salvador es un fenómeno muy particular y el modelo Bukele trae estados de excepción constitucional permanente, trae un acuerdo con las pandillas criminales, ¿cierto? Un acuerdo que está totalmente revisado y demostrado, una conversación por ende con los criminales y las organizaciones, le trae no transparencia, le trae sistemas de corrupción, le trae militares entrando al Congreso, digo, una reducción de las libertades. Y eso no mientras dura la crisis, sino de forma permanente. El presidente Bukele además se reeligió violando su propia constitución. ¿La gente lo quiere? Sí. ¿Tiene una capacidad importante de haber bajado los homicidios? También. Pero no va a poder salir de esa máquina, que es una máquina hoy día que no es democrática, sino autoritaria. Lo primero que tienes que tener es capacidad de transparencia respecto al accionar de la política, ¿no? Mientras más opaco es, las posibilidades que estén más cercanas al dinero ilegal son mayores. Entonces, por supuesto que en vez de flexibilizar los mecanismos que el que tiene más plata financia legal o ilegalmente campañas, y después entonces tú no sabes cómo cobrarle a ese congresista que apoya una agenda que tiene que ver con quien le ha financiado. Eso no es democrático, ¿cierto? Estás eligiendo un lobista, no estás eligiendo un congresista. Entonces necesitas tener transparencia, eso es lo que te dicen todas las políticas, digamos, reconocidas del mundo. Mientras más transparente, mejor. Es más, ojalá las empresas no financien las políticas, sino las personas y bueno, y de última el Estado que financie los votos, como pasa en algunos países. Pero el fenómeno de relajación, ¿cierto? O de relajamiento que ha habido en algunas leyes solo demuestra el problema que tenemos en términos, en algunos países, que tenemos de mayor cercanía, mayor porosidad y de un espacio gris muy amplio entre esto que es lo legal y lo ilegal. Entonces, mi impresión es que deberíamos de avanzar en una agenda en América Latina que sea la agenda contra corrupción. No vamos a poder terminar contra el crimen organizado, ni contra el Tren de Aragua, ni con el cartel, ni con nadie, si no hay una política feroz de tolerancia cero y cárcel para los corruptos. Pero si resulta que todo el mundo se da cuenta que para la corrupción hay muy poquito interés, o hay más bien banda ancha, bueno, los mercados ilegales van a seguir creciendo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es seguir metiendo a las cárceles a la parte más débil de la estructura criminal. Porque además, si tú miras quiénes están presos, no hay ni un rico preso. O sea, el tráfico de mujeres para la esclavitud sexual, principalmente en América Latina, genera 12.000 millones de dólares al año, que es el dato más o menos que se ha logrado construir después de mucho tiempo de estudiar. No hay nadie que tenga ni la mitad, ni un tercio, ni un quinto, ni nada de esos montos en nuestras cárceles, en las cárceles latinoamericanas. Porque la tarea ha sido ir por el más débil de la estructura, que es el que además que es el que rápidamente se reemplaza. No, por supuesto, y si no hay un correlato de, por ejemplo, todas las barreras necesarias para el movimiento de dinero en efectivo, la compra de empresas, ya ni siquiera estamos hablando de corrupción, sino el tema del lavado. Y ahí América Latina está al debe. Y en situaciones de crisis económica es mucho más difícil perseguir el dinero, porque ese es un dinero que a la hora que se lava genera hoteles, genera trabajo, genera situación, genera movimiento. Entonces, ¿quién va a querer ir en contra de algo que te va a generar tal vez incluso desarrollo económico, si tú quieres, ¿no? Entonces, claro, ahí la vinculación es un problema muy grande. Entonces, es muy fácil ir contra los dos que están en la moto y que supuestamente son sicarios. Eso es muy fácil, pero esos dos pueden ser reemplazados 1000 veces por otros muchos que no tienen otra alternativa de vida, si quieres, y que además seguramente los vas a meter presos y van a salir porque no está la capacidad, porque esa es la otra parte, no está la capacidad de investigación criminal,
no existen los registros de huellas balísticas, ¿cierto? O sea, terminas teniendo un problema también de impunidad muy grande, incluso en aquellos casos donde se detiene a gente en acto de flagrancia. Lo primero que necesitamos es saber qué es exactamente lo que pasa y reconocer la complejidad, porque ahí tú puedes hacer políticas públicas mejores. Porque si no, lo que haces es tratas de matar una mosca con un misil, ¿cierto? Pero no entiendes muy bien qué pasa, entonces tú dices, bueno, saquemos a los militares para terminar con la extorsión, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿cuál podría llegar a ser el impacto de los militares contra la extorsión? Entiendo los militares para la presencia militar para disminuir, no sé, situaciones de conflicto, pero la extorsión es un fenómeno que se produce con y sin presencia policial en las calles. O sea, lo que hace es funciona de otra forma. Entonces, lo primero es entender el fenómeno, que eso además de entendimiento rápido. Lo segundo es dividir la forma de responder. Y acá hay dos cosas centrales, y en el libro yo creo que lo tratamos de decir. Uno, las armas. Hay mucha arma en América Latina, la mayoría de esas armas son legales que terminan en manos de los ilegales. Eso es, hoy día con inteligencia artificial, se podrían hacer mecanismos de seguimiento. Y la salida es el lavado. O sea, necesitas tener unos escuadrones, digamos, policiales, fiscales, sistemas de impuestos internos, revisando la gente que crea y cierra empresas, aquellos lugares donde hay mucho movimiento de dinero en efectivo, y también empezar a apretar por ahí. Son los dos lugares donde tú tienes que apretar muy fuertemente. Por supuesto, tener mejor policía, tener mejor justicia, eso de todas maneras. Y servicios públicos. Y servicios públicos de calidad, eso, y un Estado presente de otra forma. Pero lo que a mí me parece muy importante es que a veces cuando uno dice, bueno, mejor Estado, la gente dice, bueno, ya, ¿quieres los cambios estructurales? Eso no va a pasar nunca. No, si uno tuviera verdaderamente un equipo, un escuadrón bueno policial de investigación que vaya por el lado de dónde salen las armas, bueno, probablemente te encontrarías que las armas salen de los lugares más insospechados, ¿cierto? No solamente Estados Unidos, sino también muchas armas son legales, son institucionales. Y si tú vas por el lado del lavado, que tiene que haber mucho, porque es algo que el dinero lo estén sacando, no sé, Andorra, de forma permanente vía la cripto, bueno, ahí también ahí ya vas a llegar a donde sí está el Estado. Ahí vas a llegar a las ciudades capitales, ¿cierto? A otro tipo de criminal. Bueno, tenemos el problema en América Latina que incluso en los lugares no liberados deberíamos de tener un Estado que brinde salud, educación, pensiones de calidad. Y la mayoría, uno de los problemas estructurales de América Latina es que ni siquiera los que viven en los lugares donde no hay crimen, eso no ocurre, ¿no? La salud es cada vez peor, la educación tiene enormes dificultades. Y en aquellos territorios donde el Estado está totalmente, digamos, más distante, eso es peor. Entonces se fortalecen los niveles de vulnerabilidad y de precariedad de la gente. Y esa gente entonces siente que recurrir a lo ilegal es casi similar, alternativo a lo legal. Mira, creo que mirando los datos del Perú, el dato principal es que los niveles de violencia no se han desencadenado como en otros países, ¿no? Con este nivel de deterioro que uno ve en la presencia estatal, con este nivel de presencia de mercados ilegales, uno podría tener una tasa de homicidios que fuera fácilmente el doble, si no el triple. Que es lo que tienen algunas ciudades de Colombia, que es lo que tiene, por supuesto, Ecuador, ¿cierto? Entonces, está la oportunidad de parar la violencia. Ahora, reconstituir el Estado, reconstituir la política, esa es una tarea de largo plazo que requiere de algo que uno ve poco, que son pues estos liderazgos que tienen una mirada del país de largo plazo, ¿no? Y que no es un fenómeno solo peruano, solo latinoamericano, pero en el caso peruano yo creo que uno está pues en el camino, uno tiene la oportunidad de parar la constitución verdadera de estos estados mafiosos de los cuales es difícil después salir. Muchas gracias. No, gracias a ti.